Amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes, hermanos. Vamos el día de hoy a estudiar este tema. El tema del día de hoy que vamos a mirar. ¿Alguien sabe cuál es el tema, hermanos? El tema es el fruto del Espíritu. Amén. Ese es el tema que con la ayuda de Dios vamos a estudiar en esta hermosa tarde. Primeramente agradeciendo a Dios por la vida que nos permite estar aquí, por la vida de nuestro hermano Alfredo, quien iniciaba este servicio, que el Señor le siga ayudando, bendiciendo, fortaleciendo. Pero antes de ir a la palabra de Dios, de leer un versículo de la Biblia, le invito a que tome su asiento, hermanos. Tome su lugar por un momento y le invitaría a que podamos trabajar un poquito con nuestra imaginación e imaginarnos el siguiente cuadro. Imaginemos que estamos entrando por un poblado en donde en dicho poblado se dan muy bien los huertos de frutas, ¿no? Los huertos donde se cultivan los frutos, ya sea mangos, sandías, diferentes tipos de frutas. Imaginemos que vamos entrando ahí. ¿Por qué? Porque queremos comprar frutas. En algún momento, hermanos, no sé si usted ha ido a algún pueblito como estos. Amén. En donde queremos comprar frutas, entonces vamos a aquel lugar. Imaginemos que hay dos huertos a nuestro lado. De nuestro lado derecho, hermanos, vamos a mirar el huerto lleno de frutos cargados, deliciosos, grandes los frutos. Imaginémonos esto, hermanos. Yo me puedo imaginar unos mangos grandísimos, deliciosos a la vista. Pero que no solamente hay mangos ahí en ese huerto, sino que también hay uvas, también hay fresas, también hay mandarina, naranja. Imagine su fruta favorita ahí en este huerto. Y en donde los árboles, hermanos, se ven jugosos, se ven deseables, ¿no? Ahora, ¿qué pensaríamos aquí, hermanos? En agarrar uno, en comprar aquí, en este lugar. También pensaríamos, hermanos, que el dueño de ese huerto cuida de sus árboles, ¿no? Que los alimenta, que los vitamina, que tiene un cuidado. Y podríamos decir que el dueño de ese huerto es una persona trabajadora y que hace bien su trabajo en vender frutos buenos. Ahora, del otro lado, imaginémonos un huerto en donde los árboles casi están por caerse, en donde las frutas están secas, en donde hasta hay hoyos en los frutos, gusanos, en donde el fruto se ve, en lugar de llamativo, de antojable, pues no se ve para nada antojable, sino que se ven frutos negros, frutos podridos en el suelo. O en lugar de esos mangos grandísimos, que veamos manguitos así de este tamañito, aguados, negros, aguzanados, las hojas sueltas, caídas. ¿Qué pensaríamos, hermanos? Que nadie los cuida. Sería lo contrario del primer fruto, del primer huerto, ¿no? Pensaríamos que nadie los cuida, que el trabajador de ahí no pone atención a las frutas, pero también nosotros pensaríamos nosotros, voy a comprar en este lugar, hermanos, ¿no, verdad? Obviamente, inmediatamente pensaríamos en comprar en el lugar donde están los frutos buenos. ¿O compraría en el lugar donde están los frutos feos? No. Compraríamos en donde están los frutos antojables, en donde aquel dueño del huerto trabaja, procura, vitamina los frutos.
De la misma manera es nuestra vida, hermanos, nuestra vida espiritual. Están estos dos tipos de personas, quienes delante de la presencia de Dios se ven buenos, agradables para nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo mira nuestra vida y puede Él decir: este es mi Hijo, en quien tengo yo complacencia, en quien me deleito, porque tiene frutos buenos, antojables. Pero también habrá personas que el Señor Jesucristo los mire con desprecio, con desagrado, como nosotros miramos el huerto donde no hay frutos buenos. Entonces la pregunta del día de hoy, hermanos, es: ¿cuál es nuestra vida? ¿Qué tipo de frutos estamos dando? Que podamos analizar y el día de hoy ponernos a pensar: ¿qué huerto yo sería? Amén. Ahora vayamos a la palabra de Dios. En la carta del apóstol Pablo a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Y le vamos a dar lectura a todos, de pie y unánimes. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Cuando ya lo tienen, pueden responder con un amén. Amén. Bueno, todos demos lectura a Gálatas 5:22 a la voz de amén. Amén. Sigamos con el otro versículo. No hay ley. Aleluya. Puede ocupar su lugar, hermanos. Este es el texto base de nuestro estudio del día de hoy. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, en Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 16 hasta el versículo 26, el apóstol Pablo contrasta las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Primeramente miramos las obras de la carne y estas reflejan la naturaleza caída del hombre. Cuando ahí vemos obras de la carne o deseos de la carne, el apóstol Pablo se está refiriendo, hermanos, a la naturaleza caída del hombre, porque sabemos nosotros como seres humanos que vivimos bajo esta naturaleza, que es la naturaleza caída, pecaminosa. Por lo tanto, nuestra carne siempre va a desear. ¿Qué es lo que va a desear, hermanos? Nuestra carne siempre va a desear los deseos de la carne, siempre va a desear el pecado. Y vemos aquí cuáles son estas obras de la carne. Dice: manifiestas son las obras de la carne, verso 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es importante, hermanos, que usted tenga ahí la palabra de Dios en sus manos y que usted vaya leyendo junto conmigo, que podamos ir leyendo juntos. Y si fuese posible que leyéramos esto con detenimiento. ¿Cuáles son estas obras de la carne? Que podamos, hermanos, reflexionar en lo que estamos leyendo. Fíjense, ¿cuáles son estas obras? Adulterio, fornicación. Y al reflexionar en esto, hermanos, pensemos en nosotros, en si estas cosas están en nosotros. Inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías. Tal vez hasta este punto, muchos de los que estamos aquí, hermanos, podemos pensar que no estamos bajo estas obras de la carne, porque podemos decir, gracias a Dios no he vivido en adulterio, o no he vivido en fornicación, o no soy un idólatra, o no soy un hechicero, gracias a Dios. Pero si seguimos leyendo, hermanos, de la misma manera es contada como pecados de adulterio, de fornicación, y como nosotros le llamamos pecados escandalosos, pecados de muerte, como lo dice la palabra de Dios, pero de la misma manera y en la misma categoría, es decir, con el mismo valor, están las enemistades, están los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, homicidios, borracheras, orgías. Entonces, es momento, hermanos, de analizar nuestra vida y de ponernos a pensar qué fruto estamos dando. Porque el fruto de la carne, si podríamos llamarlo así, aunque aquí el apóstol Pablo lo llama obra de la carne, son todas estas cosas que nos hacen mal, que nos hacen daño. Sin en cambio, hermanos, ahora veamos el fruto del Espíritu, que es una evidencia de una vida transformada por Dios. El fruto del Espíritu es la evidencia de una vida transformada por Dios, hermanos. ¿Por qué? Quiere decir que si nosotros en algún momento caemos en estos tipos de pecados, por ejemplo, en enemistades, en disensiones, podríamos pensar hasta este punto, hermanos, que es difícil llevar una vida espiritual. Podríamos pensar, hermanos, que nadie de aquí ha logrado vivir una vida con el fruto del Espíritu Santo. Sin en cambio, debemos de saber que si la palabra de Dios nos marca esta manera de vivir, es porque no es inalcanzable, sino que se puede alcanzar con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo, cosa que evidencia que hemos nacido de nuevo, hermanos. El fruto del Espíritu es lo que evidencia de que somos de Dios. Entonces, hermanos, una persona que cae, que resbala en algún tipo de pecado como estos, llámese enemistades, llámese pleitos, iras, aún llámese adulterio, fornicación, si esta persona se arrepiente de todo corazón, ¿será salva esta persona, hermanos? Amén. Mas sin en cambio, la persona que persiste en las obras de la carne no puede ser salva, porque dice aquí: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está claro esto, hermanos. No heredarán el reino de Dios. Pero ¿quiénes? Los que persisten en esta manera de vivir, los que practican el pecado. No alguien que resbaló, que cayó, que se equivocó, sino alguien que persiste en la manera de vivir. Por ejemplo, nosotros podemos decir, hay veces que en nuestra vida podemos experimentar alguna enemistad, algún pleito, alguna ira. Mas sin en cambio, hermanos, persistir en este tipo de vida es un camino directo al infierno. Persistir, vivir bajo los deseos de la carne. Sin en cambio, si en algún momento sí pudimos hacer las obras de la carne, mas nosotros no persistimos en ellas, sino que las reprendemos y tratamos de vivir una vida conforme Dios nos ha mandado. Ahora,
Hoy vamos a ver lo que es el fruto del Espíritu. Y primeramente es importante mencionar que la palabra de Dios aquí nos está hablando en forma singular, fruto. Por lo tanto, hermanos, no es frutos, sino que es fruto en singular. La palabra que aparece aquí en griego es la palabra karpos, que quiere decir fruto, pero en singular. Es decir, no es frutos, sino que es fruto. Esto es importante verlo, hermanos, porque nos vamos a dar cuenta el porqué de esta palabra en singular. Fruto nada más. El fruto, en un solo fruto, pero con múltiples características o con múltiples manifestaciones de lo que indica una vida transformada en el creyente. Es decir, es un solo fruto, hermanos, pero tiene distintas características, distintas manifestaciones, pero es un solo fruto. Y vamos a ver cuál es este solo fruto, hermanos. Pero antes debemos de saber que esto, hermanos, lo que vamos a ver el día de hoy, esto es la manifestación de tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Bíblicamente, hermanos, el andar en amor, paz, paciencia, etcétera, todo lo que vamos a ver el día de hoy es la manifestación de que el Espíritu Santo mora dentro de nuestra vida. Hemos pasado ya, hermanos, por la serie de temas de los dones espirituales. Entre uno de ellos está el don de lenguas, y lo veíamos la semana pasada. De hecho, si recordamos primera carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo habla respecto a este tema, primera carta a los Corintios, capítulo 13, empieza: seguid el amor, seguid la caridad. Lo que en otras palabras el apóstol Pablo está diciendo es: busquen primeramente el fruto del Espíritu en su vida antes que cualquier don. ¿Por qué? Porque hoy entiendo que esta palabra karpos en griego, que es una palabra en singular, es decir, se está refiriendo a una sola cosa, el fruto del Espíritu es el amor. El amor nada más. Ese es el fruto del Espíritu, el amor. Por eso está en forma singular, y por eso el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios nos manda el amor. Nos manda que andemos en amor, porque el amor es andar en el Espíritu, hermanos. ¿Por qué puedo decirles que el amor es el fruto del Espíritu? El profeta Ezequiel, capítulo 34, nos habla respecto a que el Espíritu Santo, cuando vendría al creyente, el Espíritu Santo iba a transformar nuestro corazón. Y ya no iba a ser un corazón de piedra, sino que ahora iba a ser un corazón de carne. ¿Para qué? Para que andemos en sus mandamientos, para que andemos en sus estatutos. Así lo dice el profeta Ezequiel. Entonces, si el Espíritu Santo viene a nuestra vida, y podemos hoy decir que somos llenos del Espíritu Santo o que tenemos al Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo nos ha cambiado el corazón de carne que teníamos antes y que la humanidad tenía antes. Lo que hoy nosotros gozamos como vida cristiana, hermanos, de tener al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, no lo experimentó el pueblo de Israel, no lo experimentó nadie en el Antiguo Testamento, hermanos, sino que es hasta después de Hechos capítulo 2, cuando el derramamiento del Espíritu Santo surge en la vida de toda carne. Por lo tanto, tendríamos y tenemos que estar siempre agradecidos con esta preciosa dicha de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros
nos cambia el corazón de piedra que teníamos como gentiles antes, y en la humanidad antes no podían guardar la ley de Dios. Si vemos la historia bíblica, hermanos, nos vamos a dar cuenta que a cada rato el pueblo de Israel fallaba, pecaba, no podían llevar la ley de Dios. Es por eso que Jesús promete: enviaré al Consolador, a que esté con ustedes. Y el Espíritu Santo nos iba a cambiar este corazón de carne que tenía toda la humanidad. Solo es obra del Espíritu Santo el que puede cambiar nuestro corazón. Y nos da un corazón nuevo, un corazón de carne. ¿Para qué? Para que andéis en mis estatutos y decretos. ¿Y cuál es el mayor mandamiento de la ley? Amarás a Dios con todo tu corazón, mente y fuerzas. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesucristo dijo: de estos dos depende toda la ley. Es decir, si hoy queremos andar en los estatutos del Señor, debemos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y ese es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. El experimentar un cambio de corazón, porque antes no podíamos amar a Dios, y si no amábamos a Dios, mucho menos a nuestro prójimo podíamos amarle. Mas sin en cambio, hoy que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, andemos en amor, porque este es el primer y gran mandamiento, y este es la evidencia, el fruto de que el Espíritu Santo vive dentro de ti, vive dentro de mí. Ahora, si hablamos de fruto, hermanos, podríamos imaginarnos que yo planto cualquier tipo de fruta el día de hoy y mañana ya voy a ver el fruto. Sería imposible eso, ¿no? Que yo el día de hoy plante una manzana o algo y que el día de mañana quiera yo ya ir a recoger una manzana para comérmela. Sería algo imposible, algo ilógico. Me dirían: hermano, tienes que esperarte a que vengan las lluvias, a ver si hasta en 3 años dé fruto, porque no es de la noche a la mañana. Esto quiere decir, hermanos, que vivir andando en el Espíritu y poder tener este fruto se requiere de tiempo, se requiere de esfuerzo. Se requiere de una vida que está siendo transformada por Dios, que está siendo cambiada por Dios. Por lo tanto, no se frustre, amado hermano, amada hermana, no se frustre si en algún momento usted se siente insatisfecho con lo que es, con lo que vive. Porque yo sería el primero en testificar. Hay veces que los deseos de la carne parecen ganarme. Pero cuando entiendo, hermanos, que este caminar, que este hermoso caminar, se trata de una continua renovación, de un continuo crecimiento, hay esperanza para mí, hermanos. Hay esperanza para nosotros. Porque el Espíritu Santo nos va forjando, nos va cambiando, nos va capacitando, nos va ayudando, hermanos. Pero para esto es necesario que así como nosotros hemos plantado una plantita, ¿qué necesitamos? Echarle agua, regarla, vitaminarla. Porque también si yo planto una planta y no le echo agua, ¿qué va a pasar? Se seca, se pudre, se muere. Así es nuestra vida, hermanos. Tenemos que nosotros echarle agua a ese fruto del Espíritu. Tenemos que vitaminar ese hermoso fruto. ¿Cómo y de qué manera? ¿Cómo creen ustedes que podemos echarle agua y vitaminar ese hermoso fruto? Orando, leyendo la palabra de Dios y ayunando. Son las 3 armas poderosas que tenemos el día de hoy para crecer.
en nuestra vida espiritual. La oración, leer la palabra de Dios y ayunar constantemente. Son los métodos de gracia que Dios nos ha dado para que crezcamos. ¿Por qué? Porque esta hermosa palabra de Dios, esta Santa Biblia, hermanos, es el agua que va a regar ese fruto. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a poder tener amor si no leemos aquí en la palabra de Dios que dice, este es el gran mandamiento? Si no leemos lo que dice aquí cuando el Señor Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo os he amado. Mas Dios mostró su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor de Dios, hermanos, que nosotros tenemos que experimentar, que tenemos que vivir, y para vivirlo necesitamos regarlo. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, orando constantemente. Por lo tanto, entiendo lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Rieguen el fruto del Espíritu diariamente. Que la palabra de Cristo more en abundancia. No solamente, hermanos, de vez en cuando, cada domingo, cada martes, cada que venimos a este lugar, sino que diariamente nosotros estemos constantemente conectados con la palabra de Dios. En su trabajo, en su hogar, antes de dormir, al despertar, que siempre usted esté conectado a la palabra de Dios. Porque solo es la palabra de Cristo morando abundantemente, hermanos, la que nos va a enseñar, exhortar en toda sabiduría. Y es interesante mirar en esta carta a los Colosenses, porque en el capítulo 3 nos habla acerca de la vida antigua y la nueva vida en Cristo. ¿Y cómo podemos tener esta nueva vida y hacer morir todos los deseos de la carne? Lo mismo que leemos en Gálatas 5, que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Es de esa manera, hermanos, que nosotros podemos crecer espiritualmente, que podemos crecer en este fruto espiritual. Y tenemos que saber nosotros, hermanos, que este fruto del Espíritu no se da por nuestras propias fuerzas, porque de nuestras propias fuerzas, nada. No podemos hacer nada. De mis fuerzas, hermanos, por mis fuerzas, yo no he logrado hacer nada. Por mis fuerzas no soy nada. Incluso puedo decirles aquí el día de hoy, hermanos, sin el Espíritu Santo no soy nada aquí entre ustedes. Porque por mis fuerzas siempre he fallado, siempre he pecado, siempre he intentado. Mas cuando el Espíritu Santo vino a morar en mí, es Él el que me ha ayudado. Y es Él el que me ha capacitado y el que me ha dado la fuerza para vencer hoy la tentación que antes era imposible. Hoy es el Espíritu Santo. Necesitamos entonces siempre tener en cuenta, hermanos, que es el Espíritu Santo, obra del Espíritu Santo. Nuestras buenas obras, lo que somos, ser amorosos, bondadosos, benignos, misericordiosos. Cada vez que usted, hermano, refleje esas características del fruto, siempre dele la gloria al Padre, porque es por medio del Espíritu Santo que podemos vivir una vida espiritual. Amén. Es el Espíritu Santo, hermanos. De nuestras fuerzas, nada. Con el Espíritu Santo, todo, hermano. Podemos todo. Pero también tenemos que tener en cuenta lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 15,
Y vamos a leer, hermanos, lo que dice Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 5. ¿Alguien que le pueda dar lectura, hermanos? ¿Que quiera darle lectura? Amén, hermano. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. Dios le pague, hermano. Vemos aquí que el Señor Jesucristo dice: yo soy la vid. Y toma relación con lo que nos habla Gálatas capítulo 5 acerca del fruto del Espíritu. Y ahora aquí podemos relacionar en específico una fruta que todos conocemos, y esta es la fruta de la uva. Todos conocemos la fruta de la uva, ¿verdad? Y sabemos que la fruta de la uva viene de los pámpanos, pero que los pámpanos no se dan por sí solos, sino que los pámpanos se dan por medio de la vid. Esto es claro. Entendamos ahora nosotros la vid como el tallo, como el tronco. De la vid surgen ramas y estas ramas dan pámpanos. Y ahora, esos pámpanos, hermanos, que nosotros vemos, es un fruto singularmente. El pámpano de la uva es un fruto singularmente, mas sin en cambio vemos en un pámpano no solo una uva, sino que muchas uvas. Es lo mismo lo que le decía hace un momento. Es el fruto del Espíritu en singular, como un pámpano de uva, que siendo uno en singular, en unidad, contiene muchas uvas. Y todas estas muchas uvas son las distintas características, distintas manifestaciones de este mismo fruto, de este un solo fruto. Por lo tanto, si podemos relacionar el fruto del Espíritu con algo tangible, con algo que conozcamos, es la uva. Y el Señor Jesucristo lo hace de la misma manera y dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. En que el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora permítame compartirle algo. Recordemos, hermanos, que a lo largo del Antiguo Testamento esta figura de la vid es esencial en la Biblia, porque Israel, el pueblo de Israel, es comparado con una vid. Es comparado con una vid. Vemos que en el Antiguo Pacto el Señor Dios Todopoderoso habla y dice que su pueblo es esa vid. Mas sin en cambio, cuando vemos la historia de Israel en el Antiguo Pacto, nos vamos a dar cuenta que Israel siempre produjo fruto ¿qué? Fruto malo. Siempre vemos a Israel pecando, cayendo en idolatría una y otra vez, llevando ídolos al templo, fornicando. Un montón de pecados en Israel constantemente. Por lo tanto, fue una vid que no produjo fruto, una vid que se secó, una vid que se pudrió por causa del pecado. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Ahora es interesante ver que el Señor Jesucristo usa esta misma figura metafórica del Antiguo Testamento y la aplica a Él mismo. Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es decir, que en Jesucristo, hermanos, viene la restauración de Israel, de ese pueblo elegido, ese pueblo glorioso que iba a compartir al Dios de Israel. Es Cristo esa vid verdadera. Ya no es Israel el pueblo, sino que es Cristo la vid verdadera. Y dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquello que lleva fruto, lo limpiará, para que lleves más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4: permaneced en mí.
Aquí hay un indicativo, hermanos, un mandamiento del Señor Jesús claro, que si podemos subrayar, lo hagamos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos, para llevar mucho fruto? Permanecer en Cristo, hermanos. Este es el mandato claro, el indicativo perfecto que nos da el Señor y nos dice: permanezcan en mí, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Lo que les decía hace un momento, nosotros no podemos dar buen fruto por nuestra cuenta. En nuestra naturaleza humana caída solo hay fruto malo, solo hay deseos de la carne. Pero más cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, y esto es permaneciendo en Cristo, podemos llevar mucho fruto. Por eso dice: si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y luego dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el lago, en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bueno, aquí podríamos hablar, hermanos, del final de todos aquellos que no producen fruto. ¿Cuál es este final? Echados al fuego. Nos está hablando del infierno, hermanos. Por lo tanto, es importante, hermanos, siempre analizar este tema para que nosotros no seamos como aquellos frutos, como aquellos árboles que son secados y que son echados al fuego. Porque yo estoy seguro que nadie de aquí quiere estar en el infierno, ¿o sí? Todos esperamos la salvación gloriosa de parte de nuestro Dios. Nadie quiere ser echado al infierno, por lo tanto, hermanos, llevemos fruto. Y esto es permaneciendo en Cristo. Ahora, el Señor Jesucristo no da el mandamiento de lleven mucho fruto. Es decir, notemos aquí algo interesante, hermanos. El Señor Jesucristo a sus discípulos no les dice: oigan, voy a ser crucificado y a partir de ahí ustedes serán perseguidos, mas les digo que lleven mucho fruto. ¿O ese fue el indicativo, el mandamiento? No, ese no fue el mandamiento, sino que el mandamiento fue: permanezcan en mí, para que llevéis fruto. Entonces, no podemos llevar fruto sin tener en cuenta que necesitamos permanecer en Cristo, hermanos. Permanecer en Cristo. Y esto habla de una relación continua, directa, íntima con Cristo, a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración. Esto es un gran ejemplo, podemos tomar como gran ejemplo el matrimonio. Cuando usted se unió en matrimonio, dice la palabra de Dios que cuando llegaron al altar, ustedes fueron unidos en una sola carne. Mas sin en cambio, hermanos, no es lo mismo ser unidos como una sola carne a cultivar esa comunión íntima con su esposa. Es decir, usted se pudo haber casado, pero ¿qué si el día de hoy no se llevan, no se caen, no pueden soportarse? No es una unidad completa, ¿sí me explico? Por lo tanto, este es un gran ejemplo, hermanos. Nosotros pudimos haber experimentado una unión a Cristo cuando fuimos bautizados en su nombre, hemos sido unidos a Él, para que así seamos uno con Él. Pero
no es lo mismo tener una comunión constante, directa, íntima con Él, como con un esposo y una esposa, que siendo una sola carne, pero a partir de ahí ellos construyen una comunión. ¿Y cómo se construye una comunión? Se construye a base de afectos amorosos, afectos cariñosos. Se cultiva, hermanos, esa unidad completa en su matrimonio. Eso se cultiva en ustedes, pero tienen que permanecer unos a otros. Tanto como usted tiene que permanecer con su esposa, y usted, hermana, tiene que permanecer con su esposo. Más allá de ser uno con Él delante del Señor, sino que permanecer en relación. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Por lo tanto, así de la misma manera nuestra relación con Cristo. Una cosa es haber aceptado a Cristo, una cosa es haber sido bautizados en su nombre, mas ahora necesitamos cultivar constantemente una intimidad con Cristo. Y eso es lo que la palabra de Dios se refiere cuando el Señor Jesús dice: permanezcan en mí. Porque solo de esta manera podrán llevar fruto. Permanezcan en mí. Que hayan esos actos de amor hacia Cristo. Que podamos orar agradeciéndole, glorificándole, dándole la honra, la gloria. Que podamos leer su palabra siempre con el propósito de buscar a Cristo, de escuchar a Cristo. Eso es permanecer en Él, hermanos, por medio de la palabra de Cristo. Así que Cristo es esa vid. Y ahora, es importante aquí lo que le mencionaba hace un momento respecto a la relación que hay entre la vid con el pueblo de Israel. En esta profecía, hermanos, Cristo es ese fruto. La vida de Cristo es ese fruto que Dios esperaba de su pueblo. En todo el pueblo de Israel no hubo nadie como Cristo, que vivió perfectamente, que anduvo conforme a toda la ley, obedeciendo a Dios hasta la muerte, entregando su vida por los pecadores. No hay otra vida como Él. No hubo otro judío como Él, ni lo habrá. No hay ni habrá otro israelita como Él. Él fue perfecto. Él fue ese fruto que Dios esperaba, hermanos. Cristo, la vida de Cristo fue ese fruto que fue de agrado para Dios. La vida de Cristo, la obediencia de Cristo fue ese fruto agradable para Dios. Por lo tanto, hermanos, el fruto que hoy nosotros tenemos que llevar es la vida de Cristo. Ese es el fruto del Espíritu, la vida de Cristo. ¿Cómo se da esto? Por medio de la palabra de Cristo. Debemos de saber que la palabra de Cristo es el instrumento que usa el Espíritu de Cristo para que tengamos comunión íntima con Cristo y así podamos nosotros tener una vida a la imagen de Cristo. Repito esto para que lo entendamos mejor. La palabra de Cristo es el medio perfecto del Espíritu de Cristo para que tengamos una comunión íntima con Cristo y así vivamos una vida a imagen de Cristo. Y ese es el fruto del Espíritu, vivir una vida a imagen de Cristo. Porque cuando nosotros leemos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, es el reflejo, hermanos, de Cristo. Porque solo Dios tiene estas características.
Solo Dios, solo Él, solo Cristo. Él mostró su amor por la humanidad. Solo Cristo mostró el gozo en medio de la prueba. Solo Cristo mostró la paz en medio de la tormenta. Solo Cristo mostró la paciencia. Solo Cristo mostró la benignidad. Solo Cristo mostró la bondad. Solo Cristo mostró fe, fidelidad. Solo Cristo mostró mansedumbre. Solo Cristo mostró templanza, porque solo Cristo es el fruto del Espíritu Santo, hermano. Y porque solo por Cristo nosotros podemos experimentar una vida espiritual. Es decir, imitando a Cristo, hermano. Cuando nosotros tengamos a Cristo como el modelo perfecto, como el varón digno de imitar, como aquel a quien nosotros queremos parecernos. Hoy en día muchas veces como jóvenes nosotros, hermanos, hay muchos jóvenes que quieren imitar a cierto personaje, a cierto artista, cantante, actor, lo que sea. Pero nosotros como cristianos, si tenemos a una persona que deseamos imitar, que deseamos ser como Él, que deseamos parecernos a Él, es Cristo. Solo es Él. No deseamos ser como otra persona, como cualquier cantante, como cualquier actor, nadie. Sino que solo buscamos y deseamos ser como Cristo. Como Él únicamente. Él es nuestro modelo a seguir. A Él debemos imitar. A Él debemos parecernos. Porque solo Él mostró estas características del fruto, hermanos. Y ahora veamos rápidamente, porque se me está terminando el tiempo. ¿Cuál es esta característica o cuáles son estas características del fruto del Espíritu? Y pongamos muchísima atención. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, donde nos habla de este fruto del Espíritu, primeramente pone el amor, ya que de él desprende todas las demás características, ya que sin amor no hay gozo, sin amor no hay paz, sin amor no hay paciencia, sin amor no hay benignidad, no hay bondad, no hay fe, sin amor no hay mansedumbre y templanza. Por lo tanto, el amor es el principal fruto del Espíritu. El amor que se menciona aquí es un amor ágape, que su definición es un amor incondicional. Es un amor desinteresado y sacrificial, que busca solamente el bienestar de los demás sin esperar nada a cambio. Que haya en nosotros este mismo amor que tuvo Cristo por nosotros, que Él entregó su vida, hermanos, sin esperar nada a cambio de nosotros. Este es el amor que habla el fruto del Espíritu, un amor ágape. Un ejemplo claro, hermanos, puede ser un padre que después de un día agotador en el trabajo, llega a la casa y aún cansado, dedica tiempo para con su hijo, para jugar con su hijo, para tener un tiempo con su hijo o ayudarlo en su tarea. Ese es un amor incondicional, un amor que da sin esperar nada a cambio. La siguiente característica de este fruto es el gozo. Su definición es una alegría profunda que no depende de las circunstancias, sino de la relación con Dios. Ejemplo cotidiano, una persona que enfrenta una dificultad económica, es decir, está pasando por problemas financieros, pero él sigue confiando en Dios, manteniendo una actitud positiva y agradecida en lugar de quejarse. Es decir, que fuera de lo que estemos atravesando, de lo que estemos viviendo, nuestro gozo no está en lo que tenemos en la tierra, sino que nuestro gozo es el Evangelio, es Cristo nuestro gozo. Nuestro gozo depende de Él nada más. Siguiente característica, la paz. Su definición es tranquilidad en el corazón, que proviene de confiar en Dios, incluso en medio de los problemas. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es la confianza en Dios en medio de los problemas.
Así que cualquier cosa que estemos atravesando, aunque recibamos una mala noticia, hermanos, en lugar de entrar en pánico, nosotros debemos de orar y descansar en la soberanía de Dios. Eso es la paz. La paciencia es la capacidad de soportar las pruebas y tratar a los demás con tolerancia, sin reaccionar con ira o desesperación. Un ejemplo cotidiano, hermanos, puede ser esperar en una larga fila. Y en algún supermercado a veces somos impacientes, llegamos a discutir, cuando necesitamos tener paciencia en todo momento. Siguiente característica, hermanos, es la benignidad. Su definición es amabilidad y trato suave hacia los demás, sin importar cómo nos traten. Ser amables los unos con los otros. Siguiente característica es la bondad. Su definición es hacer lo correcto y actuar con integridad, aun cuando nadie nos está viendo. Ser bondadosos, ser buenos, en otra palabra, con todos los que nos rodean, ser buenos, aunque nadie nos vea. La siguiente característica es la fe. Esta es la confianza y fidelidad a Dios, creyendo a sus promesas y permaneciendo firmes en la fe. Tener esa fidelidad con Dios en medio de cualquier situación. Por ejemplo, alguien que ora por la restauración de su matrimonio o por alguna situación en la que está pasando, tiene que seguir confiando en Dios, aunque la situación parezca imposible, y seguir siendo fiel a Él. Seguir siendo fiel a Él, a sus promesas. Hay veces que cualquier problema nos abate, nos tira, y lejos sea de nosotros, hermanos, decir: ya no quiero saber nada de Dios, es que Dios no me contesta, es que Dios no me oye, es que Dios no me ayuda. Lejos sea eso, hermanos. Que en medio de cualquier problema nosotros podamos mostrar fidelidad, en decir: Señor, tal vez no está pasando lo que yo quiero, pero aquí estoy, dispuesto a seguirte siendo fiel. Eso es fidelidad, esto es fe. Mansedumbre es humildad y control de la ira, mostrando gentileza en lugar de agresividad. Ser mansos, hermanos. Un ejemplo cotidiano es responder con calma y respeto a alguien que nos grita o nos agrede en el tráfico o en cualquier situación. Pero nosotros los varones es más cotidiano esta situación, que a veces se nos llegan a atravesar personas que nos dicen groserías, que nos insultan, o en la calle, ¿no? Nos insultan, nos dicen alguna grosería, y nosotros tenemos que responder con la misma grosería. No, hermanos, sino que nosotros tenemos que responder con mansedumbre, con templanza, con amor, y poder bendecirlos aunque ellos nos maldigan. Poder decir: Dios te bendiga, aunque ellos nos estén maldiciendo, nosotros bendecirlos. Amén. Y dominio propio, hermanos. Dominio propio es la capacidad de controlar nuestros impulsos y deseos, eligiendo lo correcto en lugar de lo fácil y lo placentero. Un ejemplo a esto, hermanos, es resistir a las tentaciones de la carne que tenemos. Nosotros necesitamos tener dominio propio como personas, mucho más como varones. Necesitamos tener dominio propio ante los deseos de la carne y poder, hermanos, nosotros controlar esos impulsos y esos deseos. Y para esto, hermanos, la clave es el ayuno, porque cuando nosotros ayunamos nos sometemos al alimento, y el alimento no es pecado, el alimento no es algo malo. Sin en cambio, nos estamos sometiendo voluntariamente al desayuno porque estamos queriendo agradar a Dios. Y esto no será fácil para cuando se nos presente una tentación, un deseo de la carne, tomar esa relación como con el alimento y decir: yo me abstengo, así como me abstuve al alimento,
así me abstengo al pecado porque quiero agradar a Dios. Este es el dominio propio, hermanos. Y el fruto del Espíritu Santo no es algo que podamos producir por nuestra propia cuenta, sino que es el resultado de vivir una vida rendida a Dios. De que cada día, hermanos, vengamos ante su casa o vayamos ante sus plantas y le digamos: Señor, yo quiero dar este fruto por medio de tu Espíritu Santo. Es decir, que cada día, hermanos, tenemos oportunidades para reflejar este fruto en nuestra manera de actuar, hablar y tratar a los demás. El fruto del Espíritu Santo es la evidencia de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros para hacernos más como Cristo. Y aquí es donde tenemos que reflexionar, hermanos, ¿qué fruto estamos dando? Reflexionemos en este momento, ¿qué fruto estamos dando? Pensemos en las obras de la carne, pensemos en el fruto del Espíritu, ¿qué fruto estamos dando? ¿Reflejamos amor genuino, gozo en medio de las pruebas y paz en tiempos de incertidumbre? ¿Somos pacientes con los demás? ¿Tratamos a las personas con bondad y buscamos hacer el bien sin esperar nada a cambio? ¿Somos fieles a Dios? ¿Respondemos con mansedumbre en lugar de ira? ¿Tenemos dominio propio en nuestras decisiones diarias? ¿Qué fruto estamos dando? Si el día de hoy hemos examinado nuestra vida, hermanos, y nos damos cuenta que hay áreas en las cuales tenemos que trabajar, si hay circunstancias en las cuales tenemos que reflejar a Cristo más que lo que estamos haciendo el día de hoy, esto no debe desanimarnos, sino que en lugar de eso nos debe de dar el aliento de esforzarnos más, hermanos, para cultivar este fruto del Espíritu, acercarnos más a Dios, permanecer en Cristo y permitir que su Espíritu obre en nosotros. Oramos y le pedimos a Dios que nos ayude en cualquier situación en la cual estemos batallando, ya sea ira, enojo, fornicación, adulterio, pleito, contienda. Pidamos a Dios que nos ayude, que hagamos morir la carne el día de hoy y que el Espíritu Santo sea el que se muestre en todos nuestros actos. Oramos en el nombre de Cristo. Señor, gracias por tu palabra y por recordarnos que el fruto del Espíritu es la evidencia de tu presencia en nosotros. Te pedimos, Señor, que examines nuestro corazón y nos muestres las áreas donde necesitamos crecer. Te pedimos, Señor, que examinemos nuestro corazón y nos muestres los actos que necesitamos dejar y nos muestres las cosas que necesitamos implementar en nuestra vida diaria y nos muestres las áreas donde necesitamos crecer en amor, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, en dominio propio. Por favor, Señor, que nuestra vida refleje a Cristo, que nuestros actos reflejen a Cristo, que siempre nuestras palabras reflejen a Cristo y que podamos, Señor,
experimentar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Por favor, permítenos. Ayúdanos a permanecer en ti, para que podamos dar un fruto que refleje tu amor, tu paz y tu bondad en todo lo que hacemos. Por favor, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo que nos transformes día a día para que nuestra vida glorifique tu nombre, para que todo lo que hagamos, sea de acto, de palabra o de pensamiento, glorifique tu nombre, Señor. Por favor, pon amor en nuestro corazón, pon amor a ti en nuestro corazón, pon amor a tu palabra en nuestro corazón, pon amor a la oración en nuestro corazón, pon amor a nuestro prójimo en nuestro corazón, pon amor a nuestros enemigos en nuestro corazón, porque de esto depende toda la ley y los profetas, el amor los unos a otros. Gracias te damos, permítenos ir a casa y darte la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Rey.